Hay nombres que tienen un peso especial en la historia, nombres que definieron épocas enteras, pero muy pocos, poquísimos, evocan una escala de ambición y de transformación tan brutal como el de Alejandro Magno. Pensemos en esto por un momento. En poco más de una década, un solo hombre no solo conquistó imperios, sino que forzó la unión de Oriente y Occidente, dando el pistoletazo de salida a una era que cambió el mundo para siempre. Su vida fue, literalmente, un relámpago que lo iluminó todo. Para entender bien a esta figura, vamos a desgranarla. Primero, veremos la herencia que recibió, de dónde partía. Después, nos meteremos de lleno en su máquina de guerra. Luego analizaremos su mente como gobernante y, por supuesto, el legado que nos dejó. Y terminaremos poniéndolo todo en perspectiva para llegar a la gran pregunta que todavía hoy resuena. A ver, hay que dejar algo claro desde el principio. El genio de Alejandro no surgió de la nada. Lo que heredó fue una herramienta de conquista casi perfecta, una que había sido forjada por la visión y la mano de hierro de su padre, Filipo II de Macedonia. O sea, que el punto de partida de Alejandro es clave. No empezó de cero, ni mucho menos. Filipo le dejó en bandeja un reino unificado, un ejército que era, sin duda, el mejor del mundo en ese momento, y quizá lo más importante, le dejó un plan. La idea de invadir el imperio persa no fue suya, fue la culminación del proyecto de su padre. Alejandro fue, digamos, el ejecutor, el genio que llevó ese plan a un nivel inimaginable. Su ascenso al poder fue, sencillamente, vertiginoso y brutal. Todo empieza en el 343 a.C., con una educación de élite nada menos que con Aristóteles, que le metió en las venas el amor por la cultura griega. Pero la filosofía se acabó de golpe en el 336 con el asesinato de su padre. Con solo 20 años, Alejandro no se anduvo con rodeos, eliminó a cualquier posible rival al trono. Y un año después, en el 335, se aseguró de que nadie le molestara por la espalda. Marchó a los Balcanes y cuando la ciudad de Tebas se rebeló, su respuesta fue aterradora. La arrasó hasta los cimientos. El mensaje no podía ser más claro, o conmigo o contra mí. Vale, con el poder ya bien atado, era el momento de soltar a la bestia que su padre había creado. Vamos a ver pieza por pieza qué hacía que su ejército fuera una fuerza prácticamente imparable. Lo que es realmente alucinante de su ejército es el equilibrio perfecto que tenía. No era solo una cuestión de números, que de hecho eran bastante modestos si los comparamos con los de Persia. No, la clave era la combinación de armas. La falange actuaba como un yunque, un muro infranqueable. La caballería pesada era el martillo que lo destrozaba todo. Y en medio, unidades súper flexibles como los hipaspistas que le daban una capacidad táctica que nadie más tenía. Y la falange era el corazón de este ejército. Imaginaos un erizo de acero gigante, armado con la sarisa, una pica larguísima, de hasta 6 metros. Las primeras 5 filas apuntaban sus lanzas hacia el frente, creando un muro de puntas de acero que era sencillamente impenetrable. Podía parar en seco cualquier carga. Era el ancla defensiva que le permitía a Alejandro maniobrar y lanzar su martillo, la caballería, para rematar la faena. Y aquí, en su primera gran batalla en Asia, en el Gránico, es donde vemos su genio táctico en acción desde el minuto 1. Sus generales le decían que esperara, que no cruzara el río. Pero Alejandro vio la oportunidad. Lideró él mismo la carga de caballería, pero no contra la masa del ejército, no. Fue directo a por los comandantes persas. Su lógica era aplastante. Si cortas la cabeza, el cuerpo se derrumba. Y funcionó. Vaya si funcionó. Pero ojo, esta victoria también nos enseña su cara más oscura. Después de la batalla, los mercenarios griegos que luchaban para los persas se rindieron. Alejandro los vio como traidores a la causa griega y ordenó que los masacraran a todos. Fue un acto de una crueldad calculada, un mensaje brutal y directo para todos los griegos. Aquí no hay medias tintas. ¿Y queréis una prueba de su determinación implacable? El asedio de Tiro. La ciudad era una isla, se consideraba inexpugnable. ¿La solución de Alejandro? Pues construimos un puente. Y lo hizo. Un espigón de casi 1 kilómetro en mar abierto para llevar sus máquinas de asedio hasta las murallas. 7 meses de asedio, una obra de ingeniería increíble y de pura fuerza de voluntad. Y acabó, como no, con una masacre. Y llegamos a Gaugamela, la batalla decisiva contra Darío III. Los persas tenían una ventaja numérica que daba miedo, y su plan era muy simple, rodear al ejército de Alejandro y aplastarlo. Pero Alejandro preparó una obra maestra. En vez de chocar de frente, avanzó en diagonal, arrastrando a la mejor caballería persa hacia un flanco y abriendo a propósito un hueco en la línea enemiga. Y fue por ese hueco por donde lanzó su carga, directa al corazón, directa a por Darío. Años después, ya en la India, demostró que no era un general de un solo truco. En el Hidaspes se enfrentó a algo que nunca había visto: elefantes de guerra. 100 elefantes del rey Poro. Una carga frontal
suicida. Así que usó el sigilo para cruzar el río por la noche, la velocidad de su caballería para golpear los flancos y la disciplina de su falange para neutralizar a esas bestias. Fue su última gran batalla, y tácticamente una de las más brillantes. Pero claro, conquistar es una cosa. Gobernar es otra muy, muy distinta. Una vez que el imperio persa fue suyo, Alejandro tuvo que enfrentarse a un reto todavía mayor. ¿Cómo se gobierna un territorio tan inmenso y con culturas tan diferentes? Aquí es donde su mente militar tuvo que dar paso a la mente política. Y aquí es donde vemos su astucia política en su máxima expresión. En vez de actuar como un conquistador extranjero que ha arrasado con todo, se posicionó como el heredero legítimo del trono persa. Al vengar la muerte de Darío, básicamente se apropió de toda la estructura del imperio, ganando una legitimidad que de otra forma le habría costado sangre y años conseguir. Una jugada maestra. Y fue mucho más allá. Empezó una política deliberada de fusión de culturas. Empezó a vestir como los persas, adoptar sus costumbres, y claro, esto a sus veteranos macedonios no les sentó nada bien. Lo veían como una tradición. Pero Alejandro sabía perfectamente que no podía gobernar un imperio oriental como si fuera un rey griego. Necesitaba crear una nueva élite gobernante mixta, greco-persa, que le fuera leal solo a él. Aunque su imperio como tal se vino abajo en cuanto él murió, el impacto real de sus conquistas fue increíblemente profundo y duradero. No es que redibujara el mapa, es que redefinió lo que significaba la civilización, dando inicio a una era completamente nueva. El helenismo. Este es, sin duda, su legado más importante. Durante 300 años, la cultura griega, su lengua, su arte, su filosofía, su ciencia, se esparció por todo el Próximo Oriente, desde Egipto hasta los límites de la India. Y esta mezcla, esta fusión, creó un mundo nuevo, un caldo de cultivo de ideas que preparó el terreno para el ascenso de Roma y a la larga para lo que hoy llamamos civilización occidental. Pero todo se truncó de repente. Su muerte, con solo 32 años en la cima de su poder, dejó un vacío de poder gigantesco. No había un heredero claro, así que su imperio fue despedazado por sus propios generales, los famosos diadocos. El resultado fue el caos, una guerra civil brutal para repartirse el pastel. Y aunque el imperio se rompió, este nuevo mundo helenístico continuó el proceso de mestizaje cultural que él había empezado. Para darnos cuenta de verdad de la magnitud de su éxito, merece la pena ponerlo cara a cara con sus rivales. ¿Qué es lo que tenía él que no tenían los demás? ¿Cuál fue su ventaja decisiva? Y aquí la clave es una palabra: centralización. Mientras los persas eran un gigante con pies de barro que dependía de sus enormes números y los griegos eran una constante pelea de gallos entre ciudades, Alejandro tenía una máquina perfectamente engrasada y unificada bajo su mando carismático. Esa cohesión, unida a una innovación táctica brutal, fue lo que le permitió arrasar con todo. Y con esto llegamos al final de nuestro recorrido, pero desde luego no al final del debate. Porque la figura de Alejandro sigue proyectando una sombra sobre la historia que es, a la vez, fascinante y terriblemente compleja. Y es que este es el gran dilema de Alejandro. ¿Quién fue en realidad? ¿Fue el visionario, el alumno de Aristóteles que llevó la luz de la razón a Oriente? ¿O fue un tirano megalómano, un señor de la guerra cuya ambición se construyó sobre un océano de sangre? La respuesta, seguramente, es que fue las dos cosas a la vez. Y esa es la pregunta que sigue en el aire siglos después. Su historia nos obliga a mirar de frente una verdad muy incómoda, que muchas veces los grandes avances de la civilización y los actos de conquista más brutales van de la mano, personificados en un solo individuo que, para bien y para mal, cambió el mundo para siempre.